salud, dinero y amor. Las finanzas, por 88.9 Noticias. Como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros en la línea y de verdad, en lo personal, me da muchísimo gusto saludar a Óscar Rosado. Él es presidente de la Conducef. Buenas noches, don Óscar. Gracias por acompañarnos y por regalarnos estos minutos. Y la pregunta es, ¿cómo van las quejas bancarias pues que están llegando a la Conducef? Estamos viendo que hay un aumento importante, don Óscar. Platíquenos. Buenas noches. Buenas noches, Romina, y buenas noches al auditorio. Efectivamente, nosotros, debido a la situación de contingencia sanitaria, tuvimos que cerrar nuestra atención presencial desde el 17 de marzo aproximadamente. Desde el tercer viernes de marzo fue el último día donde operamos de manera regular y tuvimos que implementar todo un esquema de atención alternativa por medios remotos. Si bien están suspendidos los términos en el diario oficial de la Federación, la Conducef publicó un acuerdo donde se suspenden los términos y para que rigen y regulan la atención y los procesos de queja y conciliación están suspendidos, pero lo que vimos como una necesidad radical y fundamental era tener un esquema de atención remota. Este esquema de atención remota hasta ahora lo tenemos a través de 4 vías, que es atención telefónica, correo electrónico, chat en línea y el portal de queja electrónica que recibe quejas de bancos de 3 productos, que es tarjeta de crédito, de débito y crédito de nómina. Y las causas, son 14 causas que están definidas en el portal de queja en línea, que se puede consultar en la página web de la Conducef. Mediante esas 4 vías nosotros hemos atendido desde que cerramos las puertas allá por el 17 de marzo hasta el 7 de mayo prácticamente 70,000 personas. Actualmente ya el promedio de atención está en 3,000 personas diarias de lunes a viernes por estas 4 vías. Y lo fundamental en este momento de incertidumbre es, creo que cada quien lo que debe hacer es tener la manera para que, en el caso de nosotros, los usuarios de servicios financieros puedan tener algún lugar donde pedir orientación, ayuda y que sean escuchados. O sea, sí es importante la queja, pero también hay muchísimos temas que tienen que ver con dudas, orientaciones, el tema del programa de beneficios de los bancos, que había muchas dudas, muchas preguntas que se hacían los usuarios, los acreditados de la banca. En fin, creo que hemos logrado ese cometido que es estar presentes de lunes a viernes en la atención de los ciudadanos. Nuestro portal de queja electrónica funciona 24/7, o sea, ese funciona todos los días del año a toda hora, y los otros 3 esquemas, telefonía, chat y el correo, bueno, pues funcionan de lunes a viernes en el horario que ya comenté. Don Óscar, 2 preguntas. En el caso de las conciliaciones, ¿estas se reanudarán una vez que se levante la emergencia sanitaria? Esto por un lado, comentarle a la gente que los casos siguen vigentes. Y don Óscar, también se ha registrado fraudes por teléfono, los fraudes por internet. Hay muchas quejas en contra de bancos como Banorte, por ejemplo. Don Óscar, ¿de qué tanto estamos hablando en el caso de fraudes por internet y por teléfono? Mira, los temas que nos llegan, habría que dividir entre los grandes temas que son las dudas y orientación que solicita el usuario y las quejas en específico. Nosotros en este momento estamos hasta el 1 de junio. A partir del 1 de junio vamos a ampliar esa posibilidad. En cuanto a una materia concreta y específica de quejas, solamente estamos operando bancos, 3 productos, tarjeta de crédito, de débito y crédito de nómina y ciertas causas específicas. A partir de junio nosotros vamos a abrir un proceso donde vamos a poder recibir quejas de más productos bancarios y vamos a poder recibir quejas de otros productos que tienen que ver con aseguradoras, con Afores y con SOFIPO, Sociedades Financieras Populares, y algunas otras instituciones financieras. En el caso de la parte de claro, quejas, de conciliación, lo que recibimos mayoritariamente son cargos y consumos no reconocidos de tarjeta de débito o de crédito. Okay. Y ahí hay un segmento que sí tiene que ver efectivamente con personas que señalan que se les hizo una disposición en su tarjeta de débito o se hizo un cargo en su tarjeta de crédito
que ellos no reconocen y que se presume que pudo haber sido alguna transacción no autorizada. Lo que sucede es que también, producto de la pandemia, hay un crecimiento exponencial en lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico traía poco más de 420 millones de operaciones en el 2019. Se esperaban 500 millones de operaciones para este año, pero esa cantidad va a ser total y absolutamente rebasada porque el comercio electrónico, la adquisición de productos en línea, de productos y servicios en línea, se ha disparado con motivo del resguardo en casa de la mayoría de la población. Oiga, don Óscar, en el caso de las conciliaciones en curso, hace ratitito lo estaba interrumpiendo, pero es pertinente que la gente sepa que en qué estatus se encuentran. Sí. Al momento de que cerramos puertas y suspendimos los términos, lo que se para que me entiendan los usuarios, suspender términos es una definición legal que significa que por un plazo de tiempo todas las actuaciones o procesos que se puedan llevar legalmente quedan como en una especie de receso, en una especie de limbo por un tiempo hasta que se regrese a la normalidad. Cuando se suspendieron las operaciones el 17 de marzo, traíamos poco más de 3.500 conciliaciones programadas a atender entre las instituciones financieras, el usuario quejoso y la Conducef para el resto de marzo, abril y una parte de mayo. Lo que hicimos es reprogramarlas y las vamos a reagendar de junio en adelante. ¿De qué fecha de junio en adelante? Todavía no lo sabemos con claridad porque eso depende totalmente de la definición que den las autoridades sanitarias en cuanto a tiempos, términos y formas de atender a partir del retorno a lo que yo le llamo la nueva normalidad. Porque eso es importante, Romina. Vamos a regresar no a la normalidad anterior, vamos a regresar a una nueva normalidad. Claro. Don Óscar, en el caso, por ejemplo, de estos programas que lanzaron los bancos, ¿cómo los está viendo? ¿Cómo está viendo la recepción, la atención? Yo he visto en algunos portales que hay instituciones que están muy saturadas de estas peticiones. ¿Cómo está este tema? Y si están viendo venir una vez que se reanude la nueva normalidad, como bien usted lo dice, pues un cúmulo de quejas, aumento de morosidad también por este tema de la pandemia y el impacto en la economía. ¿Cómo se está preparando la Conducef para atender esta nueva realidad que van a vivir los usuarios y la banca? Pues mira, ayer precisamente el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, dio una cifra que habla de poco más de 2.7 millones de personas y empresas que cumplieron los requisitos que establecía la banca y que pudieron diferir el pago de capital e intereses por 4 o 6 meses, dependiendo de la institución y dependiendo del acreditado. Yo creo que el programa en sí fue bueno, respondió a un momento y lo que hace el programa es darte una prórroga o un diferimiento, te da un periodo de gracia, te da aire, te da tiempo para que puedas procesar una baja en tus ingresos, ya sea personales o ya sean de negocios, y puedas durante 4 meses o 6 no utilizar los recursos que además se van a reducir para otras cosas más importantes como es la sobrevivencia misma. De todos modos, aquí tenemos 2 temas. Uno, que efectivamente hubo un tema y existe un tema de saturación. Algunos bancos siguen adelante recibiendo solicitudes de sus acreditados. Y sí, ha habido desde que empezó esto el 1 de abril hasta el 30 de abril que cerró, y aún ahora que algunas instituciones mantienen el programa, lo cual por eso sugiero que busquen de manera telefónica o por internet información en sus bancos. Sí existió un problema de saturación y la recomendación ahí siempre fue de que hablaran antes de las 9 de la mañana y después de las 7, 8 de la noche para poder entrar a las horas que no fueran picos que había saturación. Y efectivamente el otro tema es que no todos los acreditados cumplieron los requisitos que estableció la banca y no a todos se les dio una respuesta positiva. Ahí había que diferenciar entre aquellos que efectivamente no cumplen los requisitos y el banco les informó debidamente que no procedía y por qué no procedía. Y aquellos que los bancos simplemente o no contestaron o simplemente les dieron un no sin mediar explicación mayor. Entonces, no creemos que por ahí puede haber personas que se acerquen con nosotros a quejarse o a solicitar orientación y ayuda
porque efectivamente estamos hablando de que se atendieron a 2.7 millones de acreditados frente a un núcleo que nosotros esperamos hubiera sido mayor, pero bueno, finalmente el programa le resolvió y difirió a ese grupo de personas. Estaremos pendientes desde ahora, porque te reitero, tenemos abiertas canales de comunicación para escuchar a los usuarios y poderlos orientar. Don Óscar, pues ya escuchó usted a Óscar Rosado, presidente de la Conducef. Si tiene alguna queja, alguna reclamación en contra de una institución bancaria, la Conducef está abierta, está atendiendo, pues ahora más que nunca, a todos los usuarios de la banca. Nada más, regálenos, por favor, don Óscar, los números donde la gente se puede comunicar y la página de internet, si nos lo puede recordar. ¿Cómo no? Tenemos un número telefónico para toda la República Mexicana que funciona de las 8:30 de la mañana a las 18 horas, de lunes a viernes. Es el 5553-400-999. Tenemos un correo electrónico donde recibimos cualquier tipo de queja, orientación o duda que tengan sobre servicios financieros. Es asesoría@conducef.gov.mx y el portal de queja electrónica que está disponible en nuestra página web www.conducef.gov.mx. Pues ya lo escuchó usted. Si necesita asesoría, orientación o simplemente presentar una queja, está la Conducef dispuesta a apoyar a la gente. Muchas gracias, Óscar Rosado, presidente de la Conducef. En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este jueves 14 de mayo, y también el jueves nos da muchísimo gusto saludar a Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex. Alejandro, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Alejandro. Oye, ¿de qué nos vas a platicar en este jueves? María Elena, quisiera aprovechar para contestar algunas de las preguntas que han estado haciendo los trabajadores, principalmente de la Ley 73, de la generación de transición, que por algún motivo han perdido su trabajo. Muchas de estas personas que ya tienen las 500 semanas cotizadas preguntan que qué es lo que se requiere para poderse pensionar en la Ley 73, si ya tienen las semanas cotizadas, si perdieron su trabajo y si aún no cuentan con los 60 años de edad. Mi recomendación hacia esa pregunta es la siguiente. Dada que la ley de transición paga con un factor de cálculo del salario promedio de los últimos 5 años cotizados, es muy importante que en la manera de lo posible se continúe haciendo aportaciones. Existe para ello una modalidad especial para poder mejorar la pensión y mantener vigentes los derechos, llamada continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Esta modalidad tiene un costo de 10.075% del salario mensual con el que el trabajador se registre en el IMSS. El trabajador se puede registrar con el salario que él quiera, siempre y cuando sea mínimo el salario previamente registrado, es decir, el salario de su último trabajo. Con esto, al cumplir los 60 años de edad y poder ser candidato para una pensión, el cálculo de esta será mucho mejor que si los últimos 5 años promedio no se realizan aportaciones. Además, se estaría cotizando más semanas y eso siempre robustece la pensión. Importante recordar al trabajador que una vez que el trabajador deja de cotizar, el número de años que cotizó se divide entre 4 y ese factor es el tiempo que tiene para poder pedir su pensión. O sea, si una persona trabajó 10 años, 10 entre 4 es 2.5, 2.5 años es el tiempo que esta persona va a tener para pedir su pensión una vez haya dejado de cotizar. Y, muy importante, en ese momento las personas que lo pidan tienen ya que haber tenido los 60 años de edad cumplidos. Pongamos un ejemplo. Si una persona cotizó de los 46 a los 56 años de edad, o sea, 10 años, entonces esta persona va a poder pedir su pensión no después de 2.5 años, es decir, cuando tenga 58 años y medio. Pero dado que esta persona va a tener 58 años y medio y no 60, esta persona no va a poder ser sujeta a una pensión. Entonces, es muy importante que esta persona siga haciendo bajo esta modalidad estos pagos durante 1.5 años más, para así no perder su pensión y poder entonces reclamarla
a los 60 años de edad. Alejandro, nos comentan y nos preguntan, entonces, por ejemplo, amigos del 73 o de la generación 73 de pensiones que solo han cotizado menos de 10 años, ¿qué procede en este caso? Lo ideal sería que ya sea que continúen hasta los 10 años para poder hacerse acreedores a una pensión, o si en su defecto perdieron su trabajo y están dentro de la economía informal y tienen forma de continuar de forma voluntaria esta modalidad, también hacerlo. Sin las 500 semanas cotizadas, sin los 10 años, no hay opción para poder pedir una pensión bajo la ley 73. Lo que sí hay es la modalidad de continuación voluntaria, en donde tú puedes, digamos, que seguir pagando por esos años, ya sea para llegar a los 10 o para de alguna forma robustecer tus últimos años y que el cálculo de la pensión sea mayor y te veas beneficiado. Pues muchísimas gracias, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex. Gracias siempre por tu respuesta a todas las preguntas de nuestros amigos de Salud, Dinero y Amor. Gracias a ti. Pues amigos, sigue con nosotros Romina, Claudia, Marilena. Vamos con mucho más información. El amor en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.